La cárcel donde Pablo Escobar estuvo encerrado durante un año y desde donde seguía delinquiendo no está abandonada y está llena de secretos. La catedral fue famosa por las fiestas, por los excesos y por los crímenes que se cometieron dentro de sus paredes cuando el llamado patrón estaba supuestamente pagando su condena. Pero más allá de las historias y leyendas ya muy bien conocidas por todos, los rincones de esta antigua cárcel aún tienen escondidos algunos secretos que muchos ignoran. Acompáñenme a descubrir una huaca del narco, una maravilla natural desconocida, historias paranormales y un grupo de adultos de la tercera edad que hoy habita en este lugar. Vamos a revelar los secretos de la catedral, la cárcel de Pablo Escobar. Miren, quiero aclarar algo. Creo que nunca en mi vida había tomado un tour oficialmente de Pablo Escobar. ¿Qué pasa? Acá hay dos guías oficiales que hacen parte de la fundación. O sea, hoy este hogar de la tercera edad casi que funciona gracias a algunas donaciones y a este tipo de acciones. El dinero que hoy voy a pagar va directamente para la fundación. Alrededor de Pablo Escobar, de esa figura, hay muchísimos mitos y seguramente muchas de las cosas que vamos a contar acá pueden ser o no verdad, no lo sé. Por lo menos son interesantes, como todo lo que rodea a este personaje, porque sí se hace fascinante de alguna forma u otra. Lo importante es que ellos han tratado de enfocarse mucho hacia las víctimas y eso me parece muy interesante. De hecho, tenían como un museo memorial acá mismo que se lo hicieron sellar, no sé por qué, raro. Pero bueno, lo más interesante de la cárcel de la catedral es lo que esconde. Créanme cuando les digo que no tiene nada que ver con este personaje. En casi 40 años, la cárcel ha pasado por el abandono y la destrucción. Incluso, en algún momento, se trató de replicar lo que había antes para aprovechar el interés del turismo. Pero hace algunos años, la iniciativa de un sacerdote de aprovechar el terreno para crear un hogar de la tercera edad comenzaría a revelar los horrores que se vivieron en estas paredes. Se cree que el gobierno termina tomando la decisión de entrar a la catedral para ver lo que sucedía acá después de la desaparición y asesinato de dos ex socios de Pablo Escobar. El hecho es que con el tiempo, con la construcción del hogar de la tercera edad, se terminan revelando muchas otras verdades, se terminan encontrando muchas partes humanas acá. Se cree que el número pasa inclusive las 600 personas, acá puntualmente en la catedral hasta 100 personas. E incluso aquí adelantico hay un letrero que dice tanque de ácido. Se cree que él tenía un ácido muy potente donde echaba los cuerpos para tratar de desapreciarlo lo más posible. Y en este punto dicen haber encontrado muchísimas partes humanas. Miren, había unos obreros trabajando en la construcción del hogar de la tercera edad y les tocaba pasar su noche durmiendo acá en las habitaciones donde estaban los hombres de Pablo Escobar. Resulta que empezaron a sentir unos olores muy fuertes y a decir que pasaban cosas muy extrañas en la noche. Así duraron durante mucho tiempo, de hecho terminaron renunciando. El hecho es que con el tiempo se encontró algo muy raro en esta habitación puntual. Venga, entremos. Lo raro es que es un tema en el que se ponen de acuerdo los familiares de Pablo Escobar y personas que estuvieron acá. Y es que esta sala era una sala de tortura, más puntualmente allá abajo en ese hueco. Había un salón completo en el que se torturaban personas. El hecho es que se terminó encontrando por accidente años después y el olor era tremendo. Llegaba hasta arriba donde está el hogar de la tercera edad. Y les cuento que se encontraron dos cuerpos con claras señales de tortura. Como dije antes, Pablo Escobar es un personaje que causa mucha fascinación al mundo y es inevitable que muchos turistas quieran saber más de él. Por eso la importancia de siempre mostrar las atrocidades que hizo en Medellín y en Colombia entera. Atrocidades de las cuales seguimos sufriendo consecuencias hoy en día. Pero la verdad suele difuminarse un poco. Pero aquí hay muchas evidencias, porque los lujos y cosas que se veían aquí no son un mito, son una realidad. Miren, eso es a lo que yo me refiero cuando digo que hay un esfuerzo realmente de hacer el tour enfocado en las víctimas. En esas habitaciones era donde estaban los que fueron encerrados con Pablo Escobar, encarcelados con Pablo Escobar, pero en cada habitación nos encontramos un tipo de letrero de estos, de hecho en español y en inglés, súper interesante y que habla de las atrocidades cometidas por el cartel de Medellín. O sea, empieza a haber un esfuerzo para darte cuenta del monstruo que era este personaje. Parce, vean pues, aquí abajo, justo abajo, tengo el helipuerto y acá atrás de mí tengo la que era conocida como la Casa de las Muñecas, donde, según dicen, Pablo Escobar traía modelos y presentadoras muy famosas de ese tiempo en Colombia para sus momentos privados con ella. Gran parte de la catedral fue reconstruida casi como una réplica de cómo fue en la época de Pablo Escobar. Acá, por ejemplo, se ve un hueco del segundo piso al primer piso y se dice que había un tubo que bajaba desde allá para que las mujeres se deslizaran. Algunos turistas suelen volverse locos cuando vienen a Medellín y los guías son testigos de cómo algunos buscan consumir drogas o inmortalizar su momento cerca del Capo.
Por ejemplo, aquí, en el lugar donde se encontraba la base de la cama de aquel personaje, algunos locos se atrevieron a grabar películas pornográficas. Parce, justo en este punto de acá atrás estaba la habitación privada de Pablo Escobar, que tenía su bar privado, tenía su biblioteca privada y tenía una cama de 5 metros de diámetro redonda que giraba, donde decían que se acostaba hasta con 3 mujeres al tiempo. Esa parte es tan cierta que de hecho hace algunos años todavía estaba la base de la cama y el municipio decidió tumbarla y eliminar esa parte de acá del registro. La fundación que hoy habita la antigua cárcel tiene una capacidad de 60 personas, pero hoy hay menos de 20. Subsisten gracias a donaciones y al poco dinero que reciben gracias a la guianza de la historia antigua de este lugar. Toda esta parte de arriba de la cárcel era donde quedaba la cancha de fútbol y hoy queda la fundación, hoy queda el hogar de la tercera edad. Y se ve que era enorme, era un espacio muy grande. Yo desde abajo no me lo imaginé así y sí es muy grande. Y está bastante bonito, ¿saben? Se ve que está muy bien conservadito. Miren, si acá abajo quedaba la cancha, allá arriba quedaban las graderías donde veían los partidos. ¿Se imaginan? Estos manes acá viendo un partido con media selección Colombia acá contra los guardianes del IMPEC o los sicarios de Pablo Escobar o el mismo Pablo Escobar jugando acá, fútbol. ¿Qué tal la escena? Los abuelos ven cómo decenas de turistas se pasean por las ruinas de la cárcel, mientras su fundación recibe cada vez menos y menos apoyo. Aquí les dejaré un código QR de la fundación para aquellos que quieran hacer su donación a este lugar. Obviamente, cualquier valor sirve. Parce, por ese camino que comienza justo aquí, al lado de la cárcel, es donde vamos a llegar a uno de esos secretos que esconde este lugar. Pero también es el camino por el que justamente Pablo Escobar escapó. Bueno, no es el mismo camino en realidad, es aquí abajito el lugar por donde escapó. Se dice que cuando llega el ejército hasta este punto no encuentran fácilmente a Pablo Escobar porque lo estaban buscando en algunos túneles que tenía la cárcel por debajo, que tenía varios de hecho, pero no, Pablo Escobar había salido quizás horas antes de que el ejército llegara por un camino que él ya conocía perfectamente y cayó a un municipio cercano de aquí. Esta historia es demasiado irreal. Quién sabe esas historias cuánto de verdad y cuánto de mentira tengan, pero son irreales y son fascinantes. Y espérenme, porque lo que se viene para allá es increíble. Ah, bueno. Y este puesto de vigilancia, esta garita es real. Ahora es momento para comenzar la búsqueda del secreto de la catedral, aunque la caminata puede ser peligrosa, porque pasarás por toda clase de obstáculos e incluso antiguas huacas donde el capo escondía su dinero. Créanme que la recompensa al final nos hará terminar con la sensación de que este es un plan obligado para todos en Medellín. Acompáñenme a ir en búsqueda del Salto del Ángel, el secreto mejor guardado de la catedral. Bueno, hoy camino al gran secreto que esconde la catedral, una cascada espectacular, creo que mi favorita, muy cerca de Medellín, se queda a minutos de Medellín. El hecho es que en el camino uno se va a encontrar como un riachuelito, como una quebradita, como una caída de agua. Dicen que en el pasado la utilizaban para torturar personas allí, como ahogarlas. El hecho es que el sacerdote que crea la fundación se da cuenta de esto y decide poner una imagen de la Virgen. Personas comienzan a confiar en aquella Virgen y a pedirle milagros y favores, y hoy, después de habérselos concedido, según aparecen estas plaquitas donde las personas le agradecen a la Virgen los milagros concedidos. Bueno, se cree que Pablo Escobar conocía muy bien esta montaña desde que era niño porque le tocaba pasar por acá para ir a estudiar. Y de hecho, por esta quebrada, por la que en teoría torturaban a las personas, él también pasó en su vía de escape para poder atravesarla y llegar al otro lado. Pero imagínense, en ese momento no estaban los caminos, no estaba nada, solo alguien que realmente conociera la montaña hubiera podido llegar a donde él llegó. Y como les dije, yo la caminata hasta Cascada ya la había hecho muchas veces, pero no sabía las historias que habían en el camino. Nuestro guía nos dice, vean, este hueco se hizo en el 2019. Popeye, la mano derecha de Pablo Escobar, que aparentemente no lo era, sacó una huaca muy grande de aquí, de mucho dinero. O sea, el dinero de Pablo Escobar seguramente sigue por ahí en todas partes. El camino me llevó por raíces que, según yo, hacen más divertida la caminata, por pineras encantadoras, por pequeños arroyos milagrosos, por una huaca que encontró Popeye, pero llega el punto en el que la dificultad llega a otro nivel. Bueno, uno llega a una pinera súper brutal y es ya casi como la mitad del recorrido, pero falta la parte más exigente porque empezamos a bajar y hay mucho lugar donde hay unos riscos impresionantes, que es donde ocurren regularmente los accidentes. Al fondo ya se ve la cascada y arriba ya se ve como que si fuera a empezar a gotear un poco. Crucemos los dedos, que no nos llueva, esto vale la pena. Para seguro en el video no se ve cómo es, o sea, no se ve tan exigente, pero en realidad sí es muy exigente. Y todo el camino es así lleno de obstáculos que lo hacen muy entretenido, muy divertido, pero también hay que tener mucha atención. En el 2019, una chica de 17 años cayó por el barranco y falleció. Y casos así
también en el pasado. De hecho, la mera llegada a la cascada, para mí, que sufro de fobia a las alturas, te asusta un poco, o sea, requiere valentía para poderlo cruzar. Vamos pues con todo. Vamos con todo. Esta es la parte más peligrosa y como dije antes, en el pasado personas han perdido la vida aquí. Pero esperen, vamos a bajar un poco la tensión con una pausa comercial con estos monitos que se encuentran muy cómodos jugando entre ellos. Ahora sí, retomemos. Sé que es difícil que el video retrate la dificultad, pero créanme cuando les digo que mi fobia a las alturas se activó en varios momentos, aunque todo vale totalmente la pena. Había olvidado lo mucho que este camino reta mi miedo a las alturas, pero brutal. Todavía no ha terminado, ya la cascada está allá al fondo, todavía hay que bajar por aquí y subir a esta roca del fondo, pero la caída es, creo que la mayor caída que hemos visto en el camino. No sé cuántas groserías he dicho, pero todas las tienen que censurar el editor. Ahora sí, sean ustedes bienvenidos al secreto mejor guardado por la cárcel de la catedral. Bienvenidos al Salto del Ángel. Miren, ha llovido muchísimo y ahora sí el agua se ve súper cristalina. Brutal. Ahora sí vamos por adentro. Debe estar helada, yo ni siquiera la he tocado. ¿Está fría? ¿Está fría? El agua estaba totalmente helada, pero cuando tienes un escenario de estos y rodeado de tanta historia, digamos que hay motivos para llevar la experiencia al máximo. Esta es una caminata muy corta que no es para cualquiera y es un tour que hay que tener con muchísimo respeto, siempre teniendo claro la clase del monstruo de que se está hablando. Y ahí llega la pregunta, ¿cuál es mi conclusión de todo lo que he vivido hoy? Miren, les voy a dar mi opinión personal de este lugar. Fácilmente pasé más de medio día por estos lados, fue brutal la cascada, hay incluso otra cascada, fue brutal visitar el hogar de la tercera edad. Veo en ellos una intención transparente de contar la historia desde la perspectiva o siempre recordando o siempre destacando a las víctimas. Y se hace evidente cuando llegas a este lugar que es un museo de la memoria que se los hicieron cerrar, no sé por qué, no entiendo muy bien por qué, porque si uno se asoma por ahí, por las rendijas, alcanzas a ver algunas imágenes, recortes de periódico sobre las atrocidades que hizo este personaje. Aparte, hay un tema muy importante. Número uno, que acá no hay un solo souvenir de Pablo Escobar. Eso me encanta porque es algo que me persigue y que me aterra cada vez que llego a algún lugar turístico de Medellín. Y número dos, que los ingresos que tienen, que son pocos, no son muchos en realidad, van para el asilo. Entonces, para mí, vale la pena el secreto que está hacia esta dirección. Esa cascada es espectacular. Mega recomendado. Ahora es momento para llegar a un nuevo lugar, para explorar los rincones, los secretos y relatos que pocos conocen. ¿Quieren saber cuál es? Pues esa es otra historia. Parce, este camino se debe tomar muy en serio. No porque sea demasiado lejos, sino porque es muy técnico. O sea, hay muchos obstáculos en el camino. De hecho, personas han fallecido en el pasado. Es mejor venirse bien preparadito. Yo no me vine bien preparado porque ven, tengo tremendo picazón de un mosquito. Y me vine con shorts muy cortos. Ya había venido, de hecho no sé por qué, ya había venido antes y nunca recuerdo haber sido picado. Pero bueno, hoy sí, no importa. Vamos con todo. Hey, y si no quieren perderse mi siguiente parada, no olviden suscribirse y activar la campanita.